¿Qué es la que? Welcome, welcome. Bienvenidos a otro Dog Sessions aquí con Jan, el Endox. Bien importante. Suscríbanse. Dímelo. Tiene que estar en el storage. Esa era la comba. Eso así. Estamos aquí en production mode. Siempre. Bienvenido. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien controversial, si lo queremos decir así. Estuve viendo estos videos. Bueno, antes que todo, antes que nada, suscríbanse al canal, dale a la campanita, por favor. Me ayuda mucho con eso. Compartan. Este es el cuarto Dog Session que hacemos. Si más no me acuerdo, el primero estuvimos hablando un poquito de la Casa de los Foques y el revolú de Santiago Matías con Jay Lexis. El segundo estuvimos hablando sobre la historia de los grises, que de hecho hoy estuve tocando ese tema en Radio Nacional en el programa del Circo de la Mega con Funky Joe, Sonja y el Padre Orlando. Estuve hablándole un poquito de eso, ¿verdad? De lo que es la historia de los grises. Y pues lo pueden ver en este canal un poquito más en detalle. Y el tercer episodio que estuvimos hablando fue de los mundos paralelos, el shifting de universos paralelos y todo. Hoy tengo un tema bien que poca gente se atreve a tocarlo. Y la razón es pues porque causa mucho, o sea, hay mucho envuelto. Y tiene que ver con el señor Hitler, que ha sido uno de los personajes más odiados en la historia moderna. Un tipo que exterminó muchas personas, que fue proguerra, que causó mucho sufrimiento y demás. Pero todo tiene diferentes versiones o diferentes ángulos sobre la historia. Y obviamente, ¿verdad? Para hablar sobre el ángulo que todos conocemos, Hitler fue un presidente, un gobernador, un dictador del país de Alemania de los años 1930 a los 1940, y comenzó el movimiento de lo que se llama nazis. Y eso, ¿verdad? Uno ve todos estos símbolos de nazi y siempre se ha hablado de todo esto, porque en la Segunda Guerra Mundial él fue el mayor causante de que el mundo ardiera. Él comenzó en Polonia, después de Polonia siguió avanzando hasta Francia. En Francia ya cuando llega es que entonces las Naciones Unidas, Estados Unidos, se integra a la guerra. Y ahí pues tuvieron un sinnúmero de batallas hasta que, si no me equivoco, creo que en el 1945 más o menos, eh, ganan los aliados junto con Estados Unidos, y el mundo y la política del mundo cambia para siempre. Vamos a buscar aquí, aquí, guerra Segunda Mundial. A ver cuándo fue que se acabó. Ok, aquí podemos ver la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX entre 1939 y 1945. Ah, no, pero yo estoy hablando sin saber, yo soy un loco. Pues sí, mira. Ok, pues se acaba ahí. Alemania ya estaba peleando con todo el mundo. Tenía en un lado a Rusia, estaba peleando en Rusia, estaba peleando en Francia, eh, y también estaban aliados con Japón. Japón estaba peleando en el otro frente, Estados Unidos y Rusia también estaban encima de Japón. Eh, Inglaterra estaba proveyendo sus recursos también. Esto fue un all out war, por eso es que se le llama una guerra mundial. Pero Hitler no llegó así. Eso no fue de un día para otro. Hay algo que yo lo he hablado mucho en Hablando Sin Saber. By the way, también suscríbanse al canal de Gallimbo Estudio, Hablando Sin Saber. Ya tenemos un episodio. Empezamos con el nuevo season con Sengo. Pronto sale otro episodio. Pues, ¿qué pasa? Hitler era un veterano de guerra. Estuvo en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial Alemania fue derrotado. Feo. Y pues, fue un país que de estar al nivel más alto bajó mucho después de esa Primera Guerra Mundial, y la economía había bajado un montón. Ellos comenzaron
a utilizar la banca mundial, que aquí, que como dije en Hablando Sin Saber, lo hemos tocado, que es la banca de los Rothschild, y básicamente son las bancas que tienen a todos los países del mundo debiéndole intereses. Son, la banca mundial es la que da dinero para las dos partes de la guerra, en otras palabras, financiaban el lado A y financiaban el lado B. O sea, la banca mundial es la que nos tiene a muchos con el debt, ¿verdad? Que es deber, con la deuda. Esta deuda que tú dices, oye, pero ¿a quién le debe este país? ¿A quién le debe este otro país? Hay una deuda de 200 billones. Eso es a la banca mundial. Y pues como le dije, detrás de la banca mundial están los Rothschild, que es como que el apellido más famoso. Hay más, pero para que más o menos entiendan. Dentro de esto también está Rothschild, los Rockefeller, están involucrados también. Todas estas familias de alta jerarquía. ¿Qué sucede? Alemania estaba bien malo económicamente, empobrecido. Y Hitler comienza, ¿verdad?, su trayectoria política. Aparte de que Alemania estaba bien empobrecido, los que estaban comandando la banca dentro de Alemania, ¿verdad?, con estos lazos de la banca mundial, y eran la mayor propietario de las mayores industrias y negocios en Alemania, eran judíos. Había una población de judíos bien grande en Alemania y como dije, la mayoría estaban en altos puestos. Dentro de la jerarquía de Alemania en los años 30, los judíos estaban bien posicionados, como podríamos decir el día de hoy, Estados Unidos. Los judíos son los que controlan los bancos, controlan Hollywood, controlan el media, ¿verdad? Son los mayores, los mayores dueños, the owners, the majority owners. Eso era lo que estaba buscando. Es que mi inglés no very good looking. Pues, ¿qué pasa? Hitler comienza con su movimiento de nazis y comienza con una propaganda política bien fuerte. Y ahí es que viene el sign. Déjame buscarles el sign de los nazis. Por si acaso alguno de ustedes no lo reconoce. Nazi sign. Este es el símbolo de los nazis, ¿verdad? Que lo hemos visto muchas veces. Esto, by the way, viene de un símbolo de muchos, muchos años atrás, de Ancient Civilizations, que significaba otras cosas, pero pues obviamente ellos lo tomaron y lo hicieron de ellos. Y tras causar todo el revolú que causó, pues obviamente no es un símbolo que está muy aceptado hoy en día por razones obvias. ¿Qué pasa? Hitler comienza su propaganda de política y era muy, muy, muy bueno en la oratoria. Era un tipo bien letrado, un tipo que hacía unos speech bien emotivos, utilizaba sus manos, era bien, bien. O sea, el tipo, el mensaje que estaba llevando llegaba. Bueno o malo el mensaje, ¿verdad? Aquí eso no estamos hablando ahora, lo que estamos hablando es la capacidad que tenía para dar un buen mensaje, para dar un mensaje que le llegara a las masas. Y poco a poco fue ganando terreno, ganando más audiencia y más audiencia. Cuando llega al poder, una de las cosas que hace es que se desliga totalmente de la banca mundial, porque no quería deberle más intereses a esta familia. Y la economía de Alemania comienza a resurgir y comienza a avanzar. Otra cosa de las que hace, le empieza a poner trabas y hasta quitarle negocios a los judíos. Entonces comienza a requerirle a los judíos que tuvieran su propio pasaporte y demás. Y ahí él empieza poco a poco a segregar, ¿verdad? Y empieza como que a echar los judíos a un lado y le empieza a dar las oportunidades a Alemania. Era bien pro Alemania. Comienza a subir. Comienza en Alemania, mediante este avance económico, también comienza
simultáneamente un avance científico. Y Hitler le estaba dando los recursos económicos a muchos de estos científicos para que hicieran sus proyectos. Que, by the way, muchos de estos proyectos eran eran armas o era armamento. Eran muchas cosas, ¿verdad? Que no eran los mejores proyectos porque era pro guerra, lo cual podemos ver que eso no se ha terminado. O sea, Estados Unidos son los que tienen las mejores máquinas de guerra, China, ¿verdad? Todos sabemos. Pero en aquel momento Alemania tenía esta revolución científica y los mejores científicos los tenía Alemania. Estaban haciendo muchas cosas. Estaban haciendo ingeniería genética, estaban creando muchos proyectos bien interesantes que luego se mudaron a Estados Unidos, pero no hemos llegado ahí todavía. También tenían muy buen programa aeroespacial de Alemania y estaban avanzando en diferentes frentes, quise decir. Pues, ¿qué pasa? Había algo que no se divulga mucho dentro de ese tiempo donde estaba Hitler, y es que los judíos comenzaron a experimentar con lo que es transgénero. Y de hecho, antes de que llegara Hitler, los transgéneros y la gente gay, ¿verdad? De la época, tenía unas leyes que los protegían. Y este judío, déjame buscarlo por aquí, lo tenía aquí como prevenido. Ok, miren, lean esto aquí. Uno de los pioneers, Trans Library, Until the Nazis Burned It, Weimar Germany, es este señor Magnus Hirschfeld, ¿ok? Él hizo los primeros cambios de sexo y era algo que se estaba experimentando. Ellos crearon algo que se llamaba el Instituto de Ciencia Sexual, donde estaban haciendo, ¿ves? Institute of Sexual Science, ciencia sexual, ¿verdad? Que esto se hizo, ve aquí, mira, como al 1900, Eduardo Nightclubs and the Institute of Sexual Awareness of. Ok, cuando llega, ellos tenían una ley que los protegía, que era la ley 183, ¿verdad? Pero cuando llega Hitler, él tumba esto, es de las primeras cosas que hace. Y él dice pues que no estaban promoviendo los valores familiares y no estaba de acuerdo. Y simplemente les empezó a poner trabas a este movimiento transgénero que estaba ocurriendo en Berlín. Creo que Berlín es la cuna de todo esto. Y pues como tenían unas leyes que los protegían, tenían sus sitios, tenían sus clubs, tenían su instituto de ciencia sexual donde estaban cambiándole el sexo a jóvenes y todo demás. ¿Verdad? Había mucho, no solamente cambio de sexo como tal, pero sino también había, no sé ni cómo llamarlo, porque creo que transvesti no es una buena manera de decirlo, whatever, pero hombres que se vestían de mujer y toda esta cuestión. Y Hitler no era, esto no era de su agrado. Pues cuando Hitler entra, le pone esta ley, los tranca y no solo eso, los empezó a meter presos y empezó a quemar libros. Hay una creencia de que Hitler estaba cuando llegó y quemó estos libros, eran libros de, de, de información valiosa y todo esto, pero la realidad es que no, ya salió a relucir que eran libros sobre ciencia sexual y de transgénero y demás. Era una propaganda que estaban llevando los judíos de aquel tiempo, a lo cual Hitler se opuso. Si podemos, ¿verdad?, comparar más o menos como lo que está pasando en Estados Unidos, si se acuerdan, pues Biden tenía una política más pro LGBT plus y más de ayudas a gay, y en California estaban promoviendo, ¿verdad?, que tú escojas el género que tú quieres tener, y había libros para niños y todo esto estaba pasando más, ¿verdad?, cuando estaba Biden. Si se fijan, ahora Trump está como poniéndole un freno, ¿verdad?, a esa agenda. Y ahora está de vuelta a que solamente hay dos géneros, hombre, mujer y demás, y eso es una guerra.
A mí en lo personal, a mí no me importa. Si usted quiere ser transgénero, si usted nació hombre y quiere cambiarse a mujer, o viceversa, si es mujer y quiere cambiarse a hombre, eso es su problema. Yo lo que no estoy muy de acuerdo es que traten de venderlo como es, como si fuese lo normal, como si fuera la norma. La realidad es que en mi pensar, pues no es algo normal. Es algo que tú haces, pues está bien. Es como cambiar tu nombre. Pero no significa que todo el mundo tiene que cambiarse el nombre. Si me entienden. Eso es ya yo, Jan el Endox, acá hablando sin saber. Pero ¿qué pasa? A Hitler no le gustaba la idea y empezó a segregar a estas personas, a los judíos, y ahí es donde, ¿verdad? Eh, Empieza paulativamente a quitarle derechos a los judíos. Ya tenían que tener su propio pasaporte. Ya no podían tener sus propios negocios. Pues Hitler empieza a llevarse a los judíos. Obviamente esto al transcurrir años. Esto no fue de un día para otro. Esto fue poco a poco. Poco a poco les fue quitando derechos. Cuando vinieron a ver, se estaban llevando a los judíos en trenes porque les prometieron que le iban a buscar como una tierra para ellos, como que mira, va a haber unos terrenos que son para ustedes los judíos. Y se los empezaron a llevar en tren a lo que se llaman los campos de concentración. En estos momentos, Hitler ya tenía una guerra, ¿verdad? Un problema con lo que eran las Naciones Unidas, con lo que era Francia, lo que era Inglaterra. Estados Unidos estaba un poquito más atrás, pero ya él tenía esta guerra. ¿Por qué? Pues porque él no se quería regir por la banca mundial. Y la banca mundial le empezó a poner trabas. Durante este tiempo, cabe destacar que Hitler era bien amigo de Henry Ford. Henry Ford era un estadounidense, sí, el que se inventó los carros. Henry Ford, o sea, el que tenía la compañía de carros Ford, que todavía existe. Pues de hecho, muchos de los carros que tenía Hitler eran Ford, ¿verdad? Ellos tenían estos negocios donde le suplía las maquinarias. Hitler empieza a ser un army gigante, ¿verdad? Durante todos estos años, porque él quería esta revancha, él quería que Alemania tuviera un poder. Otra de las cosas que se confunde en la historia es que se habla de que Hitler invadió a Austria y que se quedó con Austria. Pero la realidad es que Hitler se queda con Austria mediante un plebiscito. En Austria comienzan a ver que la economía de Alemania está booming, está subiendo, está muy bien. Pues ellos quisieron parte como ese bizcocho, hicieron un plebiscito y ahí es que Hitler se queda con Austria. Pero ¿qué pasa? Ya lo que es las Naciones Unidas empieza a ver como que espérate. Este pana está cogiendo terreno y se está alzando igual que Rusia. Rusia también le tenía un ojo echado, como que espérate, este tipo por algo viene, está haciendo una milicia gigante, está cambiando todas las leyes, no se está rigiendo por la banca mundial. Pues ok, ya ahí le empezaron a echar el ojo y surge un conflicto de Polonia con Alemania, donde unos polacos atacaron a Alemania en la frontera y creo que mataron a muchos alemanes. Hitler, que ya se sentía bien empoderado con una super milicia, ataca a Polonia y no solo la ataca, se queda con Polonia en menos nada. O sea, la manera en que se movía el ejército alemán fue algo que nunca se había visto en la historia. El trasbastidor de esto es que ellos le daban la droga Speed a los militares de Alemania. Esa gente ni dormía ni comía. Iban para el frente, para el frente, para el frente y tenían unos tanques súper modernos que más nadie en el mundo los tenía en esos momentos. So Hitler empieza con su retórica de yo contra el mundo, tú sabes, yo contra la banca, yo contra estos judíos que quieren cambiar los valores y no solo eso, el arte ya de Alemania y las películas estaban empezando a tener una propaganda de transgénero y de LGBT+, lo cual a Hitler no le gustaba. So, por eso es que él le cae arriba a esa gente, segrega a todo el mundo, campos de concentración,
ataca Polonia y el próximo era Francia. Y esa gente llegó tan rápido a Francia que los franceses ni lo vieron venir. O sea, ok, mira, esto se va a poner feo, Hitler viene por ahí, Hitler está aquí. Francia se rinde. Y la razón por la que Francia se rinde tan rápido es porque ellos querían preservar la hermosura de la ciudad de París, ya que cuando entraban ellos iban a bombardear y iban a borrar París, que by the way, Hitler les dijo este aviso y le dio esta opción. Le dijo, bueno, ya yo estoy aquí, por las buenas o por las malas. Pues Francia toma la decisión de ceder, pues porque querían conservar la ciudad de París. Que by the way, no fue lo que pasó con Netherlands. Netherlands fue atacado fuertemente, lo que Rotterdam, Ámsterdam, todo eso fue bombardeado severamente. Muchas de estas ciudades de Europa tuvieron que rehacerse de nuevo, porque las destruyeron completamente. Pues, ¿qué pasa? Ya cuando van por Francia, Inglaterra está metido a ayuda porque son aliados de Francia, están dándole recursos, hasta que comienza Estados Unidos a dar recursos poco a poco. En otro frente, Alemania se busca como aliado a los japoneses. Los japoneses estaban molestos con Estados Unidos porque Estados Unidos le había hecho un bloqueo. Cuando Estados Unidos te hace un bloqueo, que podemos poner un ejemplo como Cuba, tú empiezas a perder recursos. Venezuela es otro que tiene un bloqueo de Estados Unidos. Pues tú pierdes la accesibilidad de recursos porque no puedes negociar con los países que están con Estados Unidos, porque Estados Unidos te multa y te dice a ti, ok, tú eres, no sé, voy a poner esto no es realidad, pero vamos a poner un país random, España, ok, España, ok, Estados Unidos le dice a España, tú y yo somos amigos, España, tú no puedes exportar nada a Venezuela, tú no puedes hacer negocios con Venezuela. Y obviamente España dice, pues está bien, Estados Unidos es más importante, o sea, el poder económico que tiene Estados Unidos, pues puede lograr esto. ¿Qué sucede? Eh, Japón ataca a Estados Unidos en Hawái, en Pearl Harbor, y Estados Unidos provoca a Estados Unidos meterse en la guerra y se mete de lleno. Y se mete de lleno, y uno de los ataques más famosos es en Normandía. Vamos a ver en qué año fue exactamente. Vamos a buscar cuándo es que Estados Unidos entra de lleno o hace el ataque más masivo. Normandía, ataque USA, aliados, año. Vamos a ver. En el meme, ese día que ocurrió hace 82 años, se recuerda principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Soldados estadounidenses llegan a la playa de Omaha en Normandía, Francia, en vehículos anfibios el día D, famoso día D, D-Day, el 6 de junio de 1944. Esto es cuando Estados Unidos oficialmente se va con todo en contra de Hitler. Hitler está peleando con Rusia en el otro frente y se le empezó durante esta época, es que a Hitler se le empieza a apretar el peo. Hitler también creo que ya comienza a consumir drogas, no puede con el estrés, está peleando con el mundo entero y después del D-Day empieza a perder terreno. Aquí es que vienen muchas teorías. Cuando Hitler se rinde, supuestamente él se pega un tiro, pero nunca han encontrado el cuerpo. Lo que se, ¿verdad? Ahora que estamos en la era de la información y hay internet y es mucho más fácil, ¿verdad? Tú acceder información, pues resulta que aparentemente y alegadamente Hitler logra escapar a Argentina. Hay algo que se llama los Nuremberg Trials, que es que todos estos científicos nazis son juzgados, ¿verdad? Por todos los crímenes en contra de los judíos y la guerra y todo. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos agarra los mejores científicos de Alemania y se los lleva para Estados Unidos y ahí es que crean la NASA. La NASA viene a raíz de estos científicos aeroespacial que se trajo de Alemania.
So, por mucho tiempo hemos creído como que Estados Unidos vino y mató a los judíos y acabaron con el movimiento. Y no fue así. La realidad es que hoy en día podemos decir que no fue así. Estados Unidos lo que hizo fue que tumbó el movimiento, pero adquirió los recursos de armas, de científicos y perdonó a muchos científicos que hicieron cosas macabras, que estaban experimentando con los judíos, haciendo ingeniería genética, bueno, todo tipo de pruebas se las hicieron a los judíos. O sea, ellos estaban utilizando a los judíos como ratas de laboratorio. Sin embargo, Estados Unidos dijo, bueno, ese proyecto está bueno y se los trajeron. Y eso es historia. Eso ya está declasificado. No me hagan caso a mí porque yo estoy hablando sin saber, pero busquen que encuentran. Bien interesante todo esto que en Argentina hay un movimiento un movimiento no, hay ciudades que son alemanas. O sea, tú vas y hay ciudades de los descendientes de los nazis en Argentina. Esto no es un secreto, esto es real. Búsquenlo, que lo van a encontrar. Es interesante ver cómo ellos lo que hicieron fue quitarle el poder a Hitler para adquirirlo después de la Segunda Guerra Mundial. Es que se forman unos tratados y le regalan básicamente la ONU, que son las Naciones Unidas, los aliados, le regalan Israel a los judíos de Alemania. Muchos de los que se escaparon, Estados Unidos con las Naciones Unidas, los aliados, ¿cómo se dice eso? Lo reposicionaron en Israel. Y ahora mismo que tenemos esta guerra tan grande entre Israel y Palestina, pues podemos ver cómo fue que comenzó. Si usted ve un mapa de cómo ha cambiado el tamaño de Israel durante los últimos 50, 60, 80 años, es al garete la manera en que ellos han adquirido terreno con la ayuda de Estados Unidos y las Naciones Unidas. ¿Por qué estoy hablando de esto de Hitler? Porque se están dando cuenta que hay como un patrón que se está repitiendo. De cierta manera, Israel tiene un control sobre Estados Unidos y un poder que uno se queda como que tú sabes, es bien curioso de la manera en que también los judíos tenían un poder encima de lo que era Alemania, que Hitler pues lo sacó, guerrió, se volvió loco, mató mucha gente, actuó macabramente. Pero si se fijan en Estados Unidos, obviamente o sea, se defiende mucho lo que son todos los israelitas y los judíos. Y si tú dices algo de ellos, te dicen antisémico y todo, antisémico. Y se habla mucho del holocausto. Pero yo a veces comparo y yo digo, oye, tanto que se habla del holocausto, pero ¿por qué no hablan tanto o de la misma manera de cómo cogieron a todos los africanos y los hicieron esclavos y mataron muchos africanos? O sea, esto también es bien macabro. Sin embargo, eso, ahora si dices algo del holocausto, si dices algo, te cancelan y suceden mil cosas. Bien curioso esto. No les tengo las respuestas de esto, pero sí les puedo decir que hay algo sospechoso detrás de todo esto siempre, y siempre está Israel detrás de todo esto. Y cuando digo Israel, pues digo estos judíos que se le llaman los judíos sionistas, los sionistas, porque está la religión judía también, que no es lo mismo. So, es complicado. El tema de lo que es Israel y los judíos es complicado y hay una historia detrás que viene de siglos, porque ¿verdad? Si han estudiado la Biblia o si conocen, por ejemplo, la historia de Moisés, Moisés liberó al pueblo judío de Egipto. Ellos eran esclavos de Egipto también. Y, ¿verdad? Lo que yo tengo entendido, Jan Lennox hablando sin saber, es que Moisés libera al pueblo judío y lo hace a través, ¿verdad? De una luz que lo guiaba, que en mi opinión estos son seres extraterrestres que estaban tratando de preservar esa información genética de los judíos. Hay otra cosa bien importante recalcar,
El que sabe, sabe que los judíos son bien inteligentes y son muy buenos con los números. Por eso muchos de los judíos son dueños, son banqueros, eh, están en la alta jerarquía. Otra cosa es que se ayudan mucho, tienen sus propias costumbres, se ayudan y o sea, dentro de sus creencias, ellos creen que son mejores que todo el mundo. By the way, los judíos fueron los que mataron a Jesucristo, por si no lo sabían también. So, ha sido como una población bien caótica, bien controversial. Es como que hay mucho que desempacar. Yo estuve viendo este relato de este tipo, de europeo, hablando de una historia, de un libro que él leyó sobre unos rusos. Como les dije, los rusos estaban en un frente contra los alemanes. Y los rusos también, o sea, los alemanes peleando con los judíos y los rusos peleando con los alemanes. Pero de la misma manera, tampoco era que los judíos se llevaban un montón con los rusos. Había una lucha ahí también de religiones y demás. Pues él dice que en este relato que estos alemanes tenían a un grupo de judíos y un grupo de rusos ya secuestrados, hubo una batalla, y le dicen a los judíos que caben su propia tumba. Perdón, le dicen a los rusos, caben una tumba, y en esa tumba van a poner a los judíos vivos, los van a enterrar vivos. Y cuando cuando empiezan a hacerlo, o sea, le dan la orden, los rusos, que by the way, si no saben, Rusia tiene unas creencias católicas, son cristianos, son bastante cristianos. Pues ellos dicen, no, se opusieron, mátennos, nos maten a todos, pero nosotros no vamos a hacer un hoyo para que los entierren vivos. Yo no creo que esto sea, que esté bien, punto. Entonces, es too much. Y los alemanes le dijeron, no, pues está bien. Y le dicen a los judíos, ustedes caben los hoyos para enterrarlos a ellos. Y los judíos se salieron del hoyo y empezaron a enterrar a los rusos. Y cuando ya tenían a los rusos hasta aquí, los alemanes dicen, no. Saquen a los rusos. Metan a los judíos, matan a los judíos. Y antes de llevarse secuestrado a los rusos, los alemanes le dicen, hicimos esto para que tú vieras la calaña que son estos judíos. Y eso, tú sabes, te vuela la cabeza porque te dices, wow, o sea, ellos eran capaces de dar la cuchilla por la espalda, pero tú sabes, los rusos que, o sea, no tuvieron piedad con los rusos, que los perdonaron y dijeron, no vamos a hacer eso. Ellos sí fueron capaces de hacerlo. Y esas son cosas que te ponen a pensar, ¿verdad? Estos son historias, cuentos. Yo no tengo nada en contra de nadie, simplemente estoy relatando historias que no se habla mucho por ahí. Y para eso tenemos estos dog sessions, ¿verdad? Para hablar de estas cosas un poquito más íntimo. Como siempre digo, yo estoy hablando sin saber, no creo que todo lo que yo diga siempre es verdad. Simplemente le estoy dando mi relato y usted tome la información como quiera. Y hablando de tomar información, dale a la campanita, suscríbanse a mi canal, por favor, me ayuda mucho. Y eso era, ¿verdad? Lo que les quería compartir en cuestión de información. Ahora vamos a la segunda parte de los Dog Sessions, que es la parte musical, ¿verdad? Que siempre he estado museando con ustedes que me han acompañado en estos Dog Sessions. Esta pistita que ¿verdad? Tengo una base, ¿verdad? Obviamente no es una canción, es una base. Vamos a escucharla aquí. Vamos a escucharla si se escuchara, pero no se escucha. ¿Por qué? Porque tengo esto aquí soleado. All right.
Ok, ok. Vamos a ver qué podemos añadirle. Vamos a añadirle un canal nuevo. Un instrumento. Instrument. Tenía el órgano. Vamos a ver que un gran piano, el oval. Vamos a usar el shape. Ok. Vamos a ver. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver una guitarrita, a ver. Esa no me... Vamos a ver, vamos a escucharle esa. Vamos a musear por ahí, vamos a ver qué sale. Ok, usualmente yo museo así, eso lo voy a picotear, lo corto, le hacemos el arreglo. Gracias por compartir conmigo aquí en este Dog Session. Espérate, les voy a enseñar, ¿verdad? En esto. Aquí yo. Uy, ¿qué pasó aquí? Esto lo. ¡Guap! Obviamente aquí hay muchas pedradas y eso, entonces yo cojo como que los cantitos mejores, los voy picoteando. Probablemente para la próxima sección van a ver, lo vamos a organizar un poquito más. Suscríbanse a mi canal, denle a la campanita, compartan este contenido. Si tienen algunas preguntas, si quieren que hable de otras historias o datos históricos, escríbanmelo en los comments, por favor, comenten, compartan. Si tienen alguna duda o si tienen algún relato también, compártanlo aquí en los comments. Los voy a estar leyendo. Gracias por el apoyo. Recuerden, también estamos grabando Hablando Sin Saber por Gallimbo Studios. Y suscríbanse al canal. Me ven también con Chente en el canal de Chente y Drash. Estoy ahí de vez en cuando. Gracias por el apoyo. Y suscríbanse a mi canal. Y síganme en las redes. El Endox, Jan el Endox, en todas las redes. Está aquí en la descripción. Están todas mis redes. Para que le den follow y se suscriban. Y nada, los quiero mucho, mis gallimbillis. Vamos a ver. Yo creo que ya con eso estamos. Nos fuimos, mis amores.